Bueno, en primer lugar les comento que ayer estuve intentando corregir los testes que me enviaron las actividades obligatorias, pero había un inconveniente con la página del aula virtual que no me permitía grabar la nota, digamos. Corregía, grababa y se moría la página. Así que luego voy a intentar en la semana a ver si ya estaría ok para ponerme al día con esas correcciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, paso a compartir pantalla. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con lo que es programación orientada a objetos, con la parte de backend, ¿no? Comenzamos con todo lo que es el backend, con este lenguaje de programación Java, ¿no? Java puro con programación orientada a objetos. La idea es no meterme tan en profundidad, vamos a ver los aspectos generales de la programación orientada a objetos con Java. Lo que vamos a estar viendo es instalar el NetBeans, ¿no? Es el IDE que vamos a estar utilizando para programar con Java. Manejo de clases y herencia. Esto van a ser los conceptos de programación orientada a objetos que vamos a estar viendo. Y luego ya vamos a pasar a Java Web. Esto no me voy a profundizar mucho más que en estos temas, en lo que es programación orientada a objetos. Bueno, entonces comenzamos. Si tienen alguna duda me van interrumpiendo y lo vamos viendo. Bueno. Perfecto. Buen día. Buen día, sí. Bueno, comenzamos. Entonces, para el IDE que vamos a utilizar va a ser el NetBeans. Para instalarlo, vamos a... los que les recomiendo es que hagan lo siguiente. Yo les voy a estar enviando una guía de instalación también del NetBeans. Pero básicamente lo que tienen que instalar para no estar instalando, digamos, el NetBeans requiere de elementos adicionales para que funcione. Por ejemplo, tenemos que instalar el JDK, que es una librería de Java. Muchos instalan, por un lado, el NetBeans y por un lado el JDK, que es la librería para utilizar Java con todos sus componentes. En mi caso les recomiendo, les voy a mostrar un instalador que es todo en uno, ¿no? Un instalador completo que ya viene con todo el paquete de instalación, ¿no? No hay que instalar nada aparte. O sea que ustedes lo que tienen que hacer es buscar JDK más NetBeans. Podría ser el 8.2 o el 11. Yo les puse en el 8.2 porque es el que tengo. Y van a ver si les sale por acá. No me está apareciendo. A ver, vamos a buscar de vuelta. NetBeans más JDK. Siempre tienen que chequear que sea de la página. Sí, acá está. Siempre tienen que chequear que sea de la página de Oracle, ¿no? La página original, oracle.com. Generalmente cuando escriben NetBeans más JDK les va a salir este enlace en el que, dependiendo del sistema operativo que tengan, van a instalar el instalador, ¿no? Que generalmente les conviene instalar el más, por ejemplo, tienen Windows, ¿no? Sí, va a ser uno por sistema operativo, no hay más. Pensé que
Sí, depende si tienen Windows 32 bits o de 64. Le va a elegir uno de los dos. Y instalan ya todo el paquete. Es este paquete de instalación que ya viene, digamos, se descarga en este punto .exe y ya le instala todos los componentes, ¿no? Y no tienen que instalar más nada. Nuevamente, por las dudas, les voy a enviar esta guía de instalación. Para que más o menos tengan una guía. Es media, digamos, la instalación no varía mucho, la versión quizás sí, porque tiene unos años esta guía, pero es básicamente para que tengan una idea, pero lo que les recomiendo es que lo busquen de esa manera, ¿no? JDK más NetBeans y ya lo lleva al apartado de Oracle y ya al apartado de instalación, ¿no? Nuevamente se los voy a mostrar por si no lo vieron. NetBeans más JDK, chequen que la página sea de Oracle, ingresan al enlace y descargan un punto .exe dependiendo del sistema operativo que tengan y ahí le instala todas las librerías completas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces una vez que lo instalan, vamos a abrir en el link, le va a salir un icono. Vamos primero a... Pero tengo que cerrar. Un icono en el escritorio de esta manera, ¿no? De NetBeans, en mi caso es 8.2, podrían usar el 8.2 o el 11, cualquiera de los dos. Va a procesar toda la descarga de datos y demás. Bueno, y lo primero que van a tener que realizar para comenzar a trabajar con NetBeans es la creación de un proyecto nuevo, ¿no? Nuevo proyecto. Eligen por el momento, vamos a trabajar con Java Application, y luego más adelante vamos a pasar con Java Web, que está hasta acá, ¿no? También Java Web Application. Pero por el momento vamos a ver algunos conceptos de Java puro, ¿no? Java Application solo, con programación orientada a objetos. Bueno, le dan Next, eligen un nombre para su clase, ¿no? En realidad cada proyecto que creamos con Java va a ser una nueva clase, se va a manejar de esa manera. Java, con la programación orientada a objetos, se basa mucho en distintas clases que las clases van a servir para la creación de diferentes objetos. Entonces, cada uno de los proyectos que vayamos a crear, para nosotros en lo que es el concepto de Java, va a ser una clase diferente, ¿no? Que después vamos a ver cómo las asociamos y demás con el concepto de herencia, cómo van a agregar métodos de cada una de las clases y demás. Bueno, entonces el proyecto, podríamos llamarlo, también Java Application 1, ¿no? Simplemente le dan Finish, el botón de Finish para crearlo. Bueno, y simplemente les va a crear la aplicación, ¿no?
ya vamos a ver los conceptos de package, lo que se va a crear dentro de el proyecto es un package, es un paquete de librerías de Java, en el que el package siempre va a tener el mismo nombre que la clase. Automáticamente se les va a crear un package, ¿no? Un nombre de paquete con las librerías de Java, y una public class. Vamos a ver qué significa public class y demás. Una public class que va a ser nuestra clase de Java, que va a tener el mismo nombre que el package, pero con la primera letra mayúscula. Eso se le va a crear automáticamente. Bueno, para comentar con Java es barra asterisco, asterisco barra, como siempre. Podría ser así. Y luego cierran de esa manera, o también podría ser con las dos barras. De esta manera, ¿no? Y en el que en este apartado generalmente ya vamos a ver, en este apartado fuera del main, nos vamos a tener dos apartados. Uno que va a ser nuestra clase del proyecto y otro va a ser nuestro main. En el main vamos a escribir el código del programa principal y fuera del main vamos a utilizarlo para, fuera del main y dentro de la clase lo vamos a utilizar para instanciar objetos con constructores, ya vamos a ver bien qué significa cada cosa, crear métodos, ¿no? Que va a realizar cada objeto y demás. Este concepto de los métodos, etcétera, es muy parecido al concepto que vimos con JavaScript, pero ya lo vamos a ir viendo en detalle. Bueno, esto está compuesto, bueno, acá tenemos con las solapas, si tendríamos más clases dentro de un package. ¿No? Para crear una nueva clase yo podría hacer nueva Java class, ¿no? Y me crea directamente otra clase dentro del package. En realidad, crea un nuevo package. Vamos a Java class, new class, vamos a poner Java application 2. Sí, está bien. Me va a crear otra clase, esto es una manera también de hacerlo, me va a crear otra clase dentro del mismo package, ¿no? Yo podría tener clases dentro de un mismo package o en packages diferentes. Bueno, por el momento esto lo vamos a borrar. Bueno, un poquito que visualizamos acá, vamos a tener el explorador de archivos, ¿no? Con todos los proyectos que tengamos en Java. Luego, bueno, tenemos la ventana principal. Acá abajo vamos a tener, ya vamos a ver cuando tengamos un proyecto con diferentes tipos de clases. Acá vamos a tener el detalle de esas clases. Acá abajo nos va a aparecer. Tenemos acá una manera de ir ocultando código. Acá ir ocultando cuando tengamos varias métodos o cuando el programa sea un poquito más extenso, tenemos la posibilidad de ir ocultando por sectores, ¿no? A medida que queramos ver alguna porción de código. Esta área de acá abajo va a ser cuando ejecutemos un proyecto desde Run Project. Vamos a ver un poquito la ejecución acá abajo, esta sería la pantalla. Y eso, básicamente, ¿no? Bueno, pasamos un poquito antes de comenzar, un poquito de ver esto. Bueno, yo todo lo que les expliqué también se los puse acá en detalle para que lo tengan, ¿no? Un poquito cómo crear ingreso al programa, cómo crear un nuevo proyecto, ¿no? Para que lo tengan también por escrito, el nombre, ¿no? Las partes de lo que es el NetBeans, ¿no? Con cada una de las porciones, como les comentaba, el área de mensaje, la ventana de edición, ¿no? El sector de detalle de las clases. Bueno, vamos un poquito a ver qué es el package, ¿no? El package de Java. Un package
básicamente es una agrupación de clases que viene incorporado al concepto de librerías, ¿no? Un package viene en otros lenguajes asociado al concepto de librerías. Y una clase puede definirse como perteneciente a un package y puede usar otras clases definidas en ese o en otros packages, ¿no? Yo podría tener varios packages y una clase podría usar librerías de ese package o de otro. Bueno, en Java hay varios lenguajes de programación más, existe el concepto de librerías. Una librería en Java se puede entender como un conjunto de clases que poseen una serie de métodos y atributos. Entonces, lo realmente interesante de estas librerías para Java es que facilitan muchas operaciones. Por ejemplo, una clase de Java conocida para ingresar datos por teclado es la clase Scanner, que forma parte de la librería java.util. Algunas cosas que, dependiendo de lo que queramos usar, puede ser que tengamos que importar librerías o no en mi IDE, ¿no? Y provee métodos para leer valores de entrada de varios tipos, ¿no? Los valores de entrada pueden venir de varias fuentes, incluyendo valores que se entren por el teclado o datos almacenados en un archivo. Entonces, el package, como les comentaba, llevará el mismo nombre de la clase que creamos y que sale del nombre que ponemos a nuestro proyecto. Por ejemplo, si nuestro package se llama coche, digamos, si nuestro ejemplo, ¿no? Un proyecto se llama coche, nuestro package se verá así en Java, ¿no? Package coche, y la public class va a tener el mismo nombre que el package con la C en mayúscula. Bueno, ¿qué es una clase pública? Las clases en Java son plantillas, ¿no? Para la creación de objetos, en lo que se conoce como programación orientada a objetos, ¿no? La cual es una de las principales paradigmas de desarrollo de software en la actualidad. Entonces, por ejemplo, una clase que se llama medios de locomoción, y dentro de esa clase podría tener una subclase medio de locomoción terrestres. Si nos imaginamos esto, podríamos decir, nombrar objetos como, dentro de esta clase podría tener objetos como coches, camiones, micros, trenes, y cada uno va a tener cosas en común, ¿no? Ruedas, usar combustibles, frenos, luces, bocinas, etc. Entonces, todas esas cosas en común decimos que son atributos de los objetos, y a su vez esos atributos van a accionarse en forma distinta en cada uno de esos objetos que mencionamos. Por ejemplo, la forma de abrirse la puerta de un coche y la puerta de un tren en cuanto a su movimiento de apertura, ¿no? Eso podría ser una similitud que tenga un objeto tren con un objeto coche. Bueno, por lo tanto, aquí pondremos el nombre de ese objeto clase, por ejemplo, public class coche. Pública, el public viene de que la clase va a ser pública porque va a estar visible para todos, ¿no? Va a estar visible en lo que es el proyecto y se puede, en una clase pública la puedo seleccionar de diferentes packages. Y, por ejemplo, bueno, ¿qué es el Public Static Void? En Java, un programa es un conjunto de definiciones de clases que están dispuestas en uno o más archivos, ¿no? Entonces, dentro de la clase coche, por ejemplo, se define el método main, el método principal. Entonces, Public Static Void main significa que todo lo que escribamos dentro de esta sentencia, dentro del main, se va a ejecutar como programa. Todo lo que esté fuera del main va a ser declaraciones, ¿no? Declaraciones de métodos, declaraciones de objetos y demás. Y todo lo que vamos a ejecutar dentro del main va a ser parte del programa. Entonces, la palabra void indica que el método main no retorna ningún valor, simplemente eso. Void, en este caso, es que no va a retornar ningún valor. Es como un método que no, o una función que no retorna ningún valor. Entonces, ahora vamos a ver un poquito. Yo se los dejo el código, pero lo vamos a ver un poquito, un ejemplo básico, ¿no? de un software de Java, que todavía no vamos a entrar en lo que es objetos, pero vamos a ver un ejemplito básico, ¿no? Para ir haciendo un repaso de esto. Bueno, si yo voy a utilizar la clase Scanner para ingresar valores por teclado, entonces voy a tener que importar la librería que utiliza el escáner. A veces hace falta importarlas, a veces no, pero por la duda la voy a importar. Import, ¿no? Usamos con import java.util
Scanner, ahí, bueno, el NetBeans, como todo IDE, les va a ir indicando, ¿no? Les va a dar una ayuda de qué es lo que tienen que ir codificando. Importamos Scanner. Y, por ejemplo, en mi main, ¿no? Por ahora, dentro de la clase, no vamos a, por el momento vamos a hacer nada, vamos a trabajar directamente en el main. Y, por ejemplo, para utilizar la clase Scanner, tenemos que definir una variable, ¿no? de tipo Scanner. En este caso, podría ser teclado o cualquier otra. Teclado yo lo asocio a ingreso de datos por teclado. Teclado igual a new. Siempre, bueno, la palabra new viene, cuando necesitamos crear viene asociado cuando necesitamos crear alguna variable de algún tipo en particular. En este caso, la variable que estamos creando es de tipo scanner para que me permita el ingreso de datos por teclado. Entonces, scanner system.ini, ¿no? Para comenzar con esto. A ver, no es cine, me parece acá. Bueno, cuando esto no es cine, es .in. Acá cuando se confunden a un código, les va a dar algún ejemplo de qué es lo que tienen que modificar. Bueno, entonces podría crear, ahí tengo mi variable que la voy a utilizar para el ingreso de teclado, creada, y podría crear ahora una variable para almacenar ese dato que voy a ingresar por teclado, ¿no? Entonces podría ser un entero A. Voy a inicializar esa variable en 0. Y, por ejemplo, voy a pedir, ¿no? El ingreso de un número. Lo voy a hacer de esta manera, system.out, siempre para mostrar mensajes, se utiliza esta sentencia, system.out.print. Print. Acá le va a dar los mensajes que pueden usar, ¿no? Print ln, ¿no? Print line, simplemente para mostrar un mensaje, siempre va a ser de esta manera. Print line. Y vamos a ingresar un valor, ¿no? Introduce un número. ¿No? De esa manera, con el print line. Y ahora vamos a usar los eventos de teclado para introducir un número. Entró alguien. Ok, gracias. Bueno, para introducir un número. Entonces vamos a decirle la variable que creamos, esa variable, le vamos a decir que le vamos a asignar el valor del escáner para pedir el ingreso, para almacenar ese ingreso por teclado. Entonces le vamos a decir que sea teclado punto, y acá me va a dar ejemplos de cuando yo ingreso el next, dependiendo qué valores queremos ingresar por teclado, ¿no? Si queremos ingresar un valor entero por teclado, tenemos que usar el next int. Si queremos usar, generalmente los dos que se usan, que abarcan todo, digamos, el next int me va a abarcar a todo lo que es numérico. Todo lo que es numérico me va a marcar. Si quieren un poquito ser más específico, podrían diferenciarlo entre next int y next double, ¿no? Con next float para lo que son con decimales, pero los más utilizados son para ingreso de valores por teclado, para numéricos next int, y para lo que es string, para ingresar valores, no sé, de nombres, apellidos o string por teclado, es el next line, ¿no? Esos son los más utilizados.
Bueno, ahora vamos por el next int. Y simplemente luego lo mostramos, ¿no? Por pantalla, para hacer un ejemplo básico, para que vean cómo hacer un repaso de esto. System.out, ven que les va a ir indicando, ¿no? Cómo tienen que... Les va a ir dando una ayuda de qué es lo que tienen que ingresar. Printline, siempre este estilo. El número ingresado es... Bueno, y acá pueden utilizar esto, digamos, ahora estoy haciendo un ingreso por teclado, pero digamos, esta programación es muy básica de lo que hacemos con JavaScript. Podrían utilizar if, while, for, todo lo que, digamos, lo que ya vimos de programación con JavaScript se puede aplicar para Java también, ¿no? Porque ya que es el mismo lenguaje. Entonces, el año ingresado es y muestro ese año más. Lo muestro ese año, ¿no? Entonces simplemente cuando tienen, más o menos para comentarles cómo es, algo básico, ¿no? El ingreso de un número por teclado. Lo ejecutamos. Introduce un número, 22. El número ingresado es 22, ¿no? Simplemente un programita básico, ¿no? De ingreso de número por teclado. Bueno, esto es un poquito, dentro del IDE pueden manejarse con todo, cualquier programa que hayamos visto, como cualquier condicional o cualquier programita que quieran crear, lo pueden hacer con todo lo que vimos con JavaScript. Bueno, seguimos. Bueno, otro ejercicio con ingreso de valores por teclado podría ser, ¿no? Un calculador de un año bisiesto, ¿no? Pedimos introducir un año. Usamos el netInt para ingresar el valor y usamos un condicional, ¿no? Si el porciento de A dividido 4 es igual a 0 y el porciento no, el resto de dividir A y 4 es igual a 0 y el resto de la división entre A y 100 es diferente de 0, entonces el año va a ser bisiesto, ¿no? Si no se cumple, obtenemos otra condición. Entonces ahí decimos que si se cumple la segunda condición, ahí el año va a ser bisiesto. Y si no se cumple el año no va a ser bisiesto, ¿no? De esa manera. Entonces, por cada llave que abrimos, tiene que haber una de cierre, ¿no? Siempre tiene que haber una de cierre, que esto ya va a venir, digamos, ya cuando crean la plantilla, va a haber una llave de cierre para la clase, ¿no? Y en este caso, bueno, una para el main, ¿no? Porque no utilicé ningún condicional. Que si hubieran utilizado condicionales, fíjense que igual les marca dónde está el cierre, ¿no? Cuando ustedes se posicionan sobre una llave, les va a marcar dónde está ese cierre. Y cada llave tiene que tener su cierre siempre, ¿no? Entonces, el main tiene el cierre ahí. Bueno, vamos a ver un concepto de creación de una clase, ¿no? Simplemente una clase, vamos a aceptar. Una clase directamente ya va a venir creada, bueno, estoy aceptando, cuando creamos un proyecto, ¿no? Y el formato que va a dar la clase va a ser nombre de la clase y entre llaves van a estar dados vamos a tener que definir las variables y los métodos, ¿no? De esa clase. Entonces, esto es lo que vimos acá cuando creamos un proyecto o creación de una clase, por ejemplo, digamos, acá tengo la clase Java Application 1, en el que abre ahí y cierra acá,
y en este apartado vamos a crear los métodos y objetos, no crearla, vamos a instanciarse y instanciar o crear es lo mismo, pero el concepto de instanciar es mejor. Entonces acá en este apartado vamos a empezar a crear métodos y objetos fuera del main, ¿no? Luego en el main los vamos a llamar a esos objetos, pero la creación o la instancia de esos métodos y objetos vamos a crearlo acá dentro de la clase, fuera del main. ¿No? Si yo, como les comentaba, creo una nueva clase, también me va a traer ese formato exactamente igual. New Java Class. Java Class, New Class, ¿no? Podría ser. Y les va a traer también lo mismo, ¿no? Package. Bueno, el package va a ser el mismo package y la nueva clase. Nueva clase de esta manera. Que, bueno, en este caso no me creo un main. Para que les cree el main, tienen que crear a través del proyecto, nuevo proyecto, pero a veces necesitamos nada más una clase para instanciar, no sé, objetos o métodos y luego los podemos usar, sincronizar desde un solo main, ¿no? Podemos utilizar esos objetos y métodos que instanciamos en alguna otra clase, se podrían usar en un solo main desde acá. Y ya vamos a ver cómo se usa, porque para eso estas dos clases tienen que tener asociado algo, ¿no? Que eso lo vamos a hacer con el concepto de herencia. Pero bueno, eso luego lo vamos a ver. Por ahora, bueno, quédense con esto. Bueno, seguimos. Bueno, mensajes y métodos. El modelado de objeto no solo tiene en consideración los objetos de un sistema, sino también sus interrelaciones. Entonces, a través de un mensaje, ¿no? Los objetos interactúan enviándose mensajes unos a otros. Para la recepción de un mensaje, el objeto va a actuar, ¿no? Bueno, la acción puede ser el envío de otro mensaje, el cambio de su estado o la ejecución de cualquier otra tarea que se requiera que haga el objeto. Y el método, un método se implementa en una clase y determina cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe un mensaje. Entonces, cuando un objeto A necesita que el objeto B ejecute alguno de sus métodos, el objeto A le manda un mensaje al objeto B, ¿no? Simplemente de esta manera. Al recibir el mensaje del objeto A, el objeto B ejecutará el método adecuado para el mensaje recibido. Bueno, implementación de métodos, cómo vamos a estar creando estos métodos. Bueno, los métodos de una clase determinan los mensajes que un objeto puede recibir, ¿no? Entonces, las partes fundamentales de un objeto, las fundamentales de un método son el valor de retorno, el nombre, los argumentos, que son opcionales, y su cuerpo, ¿no? Además, un método puede llevar otros modificadores opcionales que van al inicio de la declaración del método y que se analizarán más adelante, ¿no? Entonces, la síntesis de un método es la siguiente. Vamos a tener nombre del método en primer lugar, paréntesis si queremos pasarle algún argumento, ¿no? Algún argumento al método, valor de retorno, ¿no? Un método podría tener valor de retorno y algún otro modificador, ¿no? Podría tener o no valores de retorno, ahora lo vamos a ver. Y el cuerpo simplemente del método van a ir las sentencias que quiere ejecutar ese método. El concepto de método en Java viene asociado al concepto de funciones, ¿no? Como lo estuvimos viendo, o propiamente métodos y funciones. Entonces, los métodos en Java pueden ser creados únicamente como parte de una clase. Cuando se llama un método de un objeto, se dice comúnmente que se envía un mensaje al objeto, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un método, o lo llamamos a ese método, decimos que se le envía un mensaje al objeto, ¿no? Porque los métodos vienen asociados para alguna acción que el objeto va a realizar. Entonces, yo podría tener una clase usuario, ¿no? Una clase usuario en Java con diferentes atributos. Los atributos de la clase son
son variables, ¿no? Que voy a utilizar dentro de esa clase. Por ejemplo, podría ser un string nombre, un entero edad y un string dirección, ¿no? Podría ser dentro de la clase usuario. Y luego podría tener métodos para esa clase. Por ahora, solo con esto dentro de la clase estamos agregando el concepto de atributos de la clase y métodos. Por ahora no vimos objetos ni nada por el estilo. Entonces, uno de los métodos que yo quisiera que tenga mi clase podría ser, no sé, un método. El void es cuando yo voy a agregar void cuando no retorna ese método, solo sirve para accionar y no va a retornar ningún valor. Por ejemplo, setNombre, un método que va a setear un nombre, simplemente le va a setear un nombre a un objeto, ¿no? Con este método simplemente vamos a poder cambiar un nombre. setNombre le vamos a pasar como parámetro, no sé, un string. Esto, el concepto de método es el mismo concepto de función, ¿no? Que vimos, que siempre tienen que, digamos, podría tener parámetros o no, pero el concepto de los parámetros o argumentos, entre los paréntesis, es el mismo concepto que vimos de funciones o métodos en JavaScript. Entonces, podríamos pasarle un parámetro, en este caso string, una n como string, y ese valor lo asignamos a una variable nombre. Simplemente un método para setear un nombre. Podríamos tener un método para consultar un nombre que me devuelva, ¿no? Un nombre me va a devolver un string. Acá ven que cuando devuelve un valor, ya no va void, sino que va el valor, digamos, el tipo de valor que me va a devolver. En este caso, getNombre, me va a retornar un nombre. Podría ser un método que es set, se utiliza mucho los métodos set y get, ¿no? En lo que es programación orientada a objetos, que son métodos para setear, y los métodos set son para establecer un valor y los métodos get son para que me devuelva, podría ser ese mismo valor, ¿no? Entonces, get y set para setear, por ejemplo, un método para setear la edad, un método para obtener la edad, get edad, un método para setear una dirección y un método para obtener una dirección, ¿no? Ya vamos a ver un ejercicio completo ya de esto, pero para que vayan viendo una manera de ir seteando, ¿no? Métodos y seteando métodos en una clase. Entonces, bueno, vamos a ir viendo con un ejemplo propio a medida que vamos chequeándolo. Voy a abrir un proyecto. Un minuto. Bien. Ya sé lo que está pasando acá. Prepara acá un ejercicio. Tengo un ejercicio, nuevo proyecto, entonces vamos a agregarlo. Tengo un package que se llama animal, ¿no? Es un package dentro de el package animal, digamos, proyecto animal, entonces el package se va a llamar igual que el proyecto, como vimos, con minúscula, y voy a tener una clase que se llame animal, ¿no? Una clase que se llame animal. O sea que cuando yo creo digamos, primero voy a crear el proyecto, como vimos, con el nombre del proyecto, ese mismo nombre se va a asociar al package, en este caso, al package animal, y voy a tener automáticamente, se va a crear la clase animal, ¿no? Este extends es un agregado, ahora luego lo vamos a ver, lo que significa es que al usar la palabra extends,
y ven que yo tengo dos clases, ¿no? Dentro de un mismo package. Una clase animal y otra animal 2. Entonces, cuando yo digo extends animal 2, significa que voy a incorporar todos los métodos, digamos, todos los métodos que yo utilice en animal 2, lo voy a poder usar también en la clase animal. Se van a sincronizar las dos clases, o sea que todo lo que tenga en la clase animal 2 lo voy a poder usar en esta clase animal en el main, ¿no? Lo voy a poder aplicar. Simplemente con esta palabra extends y el nombre de la clase en la que yo quiero asociar, ¿no? En la que yo quiero sincronizar, que estén, digamos, que sean clases. Cuando yo le agrego la palabra extends y el nombre de otra clase, lo que automáticamente lo que le estoy diciendo es que esta clase animal va a ser la subclase de la clase padre animal 2. Porque en realidad podría tener otros nombres, ¿no? Pero más o menos se confunde un poco con el nombre, pero lo que le digo es que van a heredar, cuando yo le agrego el extends a otra clase, va a heredar todos sus métodos y atributos. Bueno, entonces vamos por partes. Yo en una clase, lo primero que yo tengo que definir es los atributos que yo quiero que tenga esa clase. En este caso, bueno, definí variables de tipo string nombre, de tipo string raza, entero edad y string sexo, ¿no? Para saber el sexo del animal. Yo voy a utilizar un objeto animal que, digamos, una clase animal que voy a tener diferentes tipos de animales. Acá voy a almacenar, ¿no? En esta clase. Entonces, seguimos un poquito. Bueno, y luego voy a tener los atributos. Constructores luego lo vamos a ver. Esto no, aún no. Y vamos a ver los métodos. Digamos, en este caso podría yo tener los métodos, digamos, los métodos tienen que estar fuera del main siempre. Podría ser en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿no? Eso es indistinto. Estamos acá. Métodos. Pero siempre tienen que estar fuera del main. Todo lo que son métodos, a la hora, digamos, solo dentro del main voy a tener la llamada a estos métodos, pero la creación y los atributos de la clase van todos fuera del main. Fíjense que el main, lo tengo acá, el main, lo voy a tener acá, ¿no? Acá esa llave y va a cerrar el main, va a cerrar acá, ¿no? Entonces yo los métodos los voy a crear fuera de la clase. Entonces podría tener un método para mostrar un nombre del animal, que me va a retornar el animal se llama, la variable nombre. Ven que podría usar void o public, directamente tienen que tener alguna, digamos, los métodos. Ah, no, en este caso sí retorna. No, me confundí. En este caso es lo que mostrábamos acá. Otros modificadores significa el tema de que si el método es público o privado, o directamente no aclaro nada. Yo puedo hablar si es público o privado. Valor de retorno es el valor que retorna y el nombre del método, ¿no? Es eso que veíamos. Entonces acá yo le agrego que el método va a ser público para poder asociarlo y utilizarlo en diferentes clases. Tipo de retorno string, ¿no? Me va a mostrar, y el nombre del método es mostrar nombre. Me va a retornar este mensaje, el animal se llama, y me va a mostrar una variable con el nombre. Luego podría tener otro método, mostrar raza, lo mismo. La raza del animal es variable raza. Podría tener un método que diga mostrar edad y dentro de un método podría tener alguna condición, ¿no? Podría tener alguna condición. Si, por ejemplo, la edad del animal es igual a 1, a un año, me retorna el animal tiene variable edad con el año, ¿no? Porque sin plural en singular. Y si no, si toma algún otro valor, si es 2, 3, 4, lo que sea, me va a retornar el mensaje, el animal tiene tantos años, ¿no? Podría usar ese condicional. Bueno, también podría usar un método que indique mostrar sexo, ¿no? El animal es tanto masculino o femenino, macho o hembra, ¿no?
Setear el nombre, como les comentaba, para setear un nombre, me devuelve un void, no me devuelve nada. Podría tener un método de imprimir datos, que simplemente estos métodos me van a imprimir datos y le paso dos variables, animal y mascota. Ya vamos a ver de dónde vienen estas variables. Y simplemente este método me va a mostrar datos. Yo cuando, en este caso, es el nombre del objeto. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos la creación de objeto. Pero para mostrar datos específicos de un objeto, yo tengo mascotas, el nombre del objeto, punto, y el método que quiera aplicar, ¿no? Y, bueno, voy a tener, bueno, ya vamos a ver qué significan los demás métodos. Bueno, eso simplemente para la creación de métodos y atributos dentro de una clase. Seguimos un poco más. Seguimos un poquito más. Bueno, teníamos acá, vamos viendo dos ejemplos en paralelo, ¿no? Este ejemplo del usuario, ¿no? Que también se crea, tenemos también el concepto de atributos. Un minutito. Ahí quiere entrar alguien. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, luego que definimos el atributo de una clase y definimos los métodos que queremos utilizar dentro de la clase, vamos a pasar a definir los constructores y la creación de objetos. Los constructores son los que constructores se llama en programación orientada a objetos, se llama a la instancia de los objetos. O sea que primero tenemos que ir a la parte de constructores, que se llama, como la palabra indica, construcción de un objeto, que es la instancia, ¿no? La construcción de ese mismo objeto que se realiza fuera del main. Y luego tenemos la creación del objeto, que es la llamada al objeto, propiamente dicho, es la creación del objeto en base a los constructores, que sí la creación del objeto se hace dentro del main, ¿no? Entonces ya vamos a ver la diferencia entre ambos. Entonces, una vez que se tiene definida la clase, a partir de la cual se crearon los objetos, se está en la posibilidad de instanciar los objetos requeridos. Entonces, para la clase usuario, del ejemplo anterior, podemos crear un objeto de la siguiente manera. Entonces, para crear un objeto, yo voy a indicarle primero de a qué clase, digamos, de qué clase es el objeto, ¿no? Que yo quiero crear. En este caso es la clase usuario, pero yo, ahora vamos a ver un ejemplo de animal, que si yo tuviera asociado dos clases, yo podría crear en cualquiera de las dos objetos de cualquier otra clase. O sea que si yo tuviera una clase usuario 2 que esté asociada a la clase usuario, yo dentro de la clase usuario podría crear un objeto que se llame del tipo usuario 2, porque hace referencia a la clase usuario 2, y podría crearlo normalmente. Ya vamos a ver que eso se puede. Bueno, entonces para crear un objeto, esto sí se hace dentro del main, se le dice a qué se crea una variable, por ejemplo, usuario 1, USR1, y se le dice de qué clase, a qué clase va a estar incluido esa variable. O sea que USR1 es una variable del tipo usuario. El tipo de esta variable es del tipo usuario. ¿Qué tipo es usuario? Bueno, entonces el tipo usuario es un tipo que va a tener estos atributos y estos métodos por ahora, ¿no? Entonces la variable que yo estoy creando dentro del main va a ser del tipo usuario. O sea que cuando yo le diga que es de tipo usuario, me va a traer todos estos atributos y estos métodos. Lo voy a poder usar con esa variable. Y luego simplemente para crear el objeto se utiliza
la variable, igual a new usuario, ¿no? De esta manera yo ya estoy creando el objeto usuario. Esto podría simplificarse, usarlo, digamos, directamente podría decir, usarlo todo en la misma línea, ¿no? Pero para que vean, cada una de las partes se separa en dos. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Entonces, la primera línea corresponde a la declaración del objeto. La primera línea corresponde a la declaración del objeto, es decir, se declara una variable del tipo del objeto deseado, ¿no? En este caso, la variable de tipo usuario. La segunda línea corresponde a la inicialización del objeto, o sea, el operador new. Como vimos, el operador new crea una instancia de una clase, asignando la cantidad de memoria necesaria de acuerdo al tipo de objeto. Y el operador new se utiliza en conjunto con un constructor. El constructor aún todavía no vimos nada de constructores, todavía no vimos cómo declarar los constructores. El operador new entonces regresa a una referencia a un nuevo objeto, ¿no? Entonces, un constructor es un tipo específico de método que siempre tiene el mismo nombre que la clase y que se utiliza cuando se desean crear objetos de dicha clase. Es decir, se utiliza al crear e iniciar un objeto de una clase. Entonces yo podría tener constructores múltiples para crear diferentes objetos. Entonces yo voy a declarar los constructores, yo voy a declarar el constructor. Si tengo un solo constructor, voy a poder crear un solo objeto. Un solo tipo de objeto, no un solo objeto, un solo tipo de objeto que está asociado a ese tipo de constructor. Si yo declaro constructores múltiples, voy a poder crear diferentes tipos de objetos diferentes. Ya vamos a ver qué significa eso. Bueno, entonces, vamos a ver un poco qué significan los constructores. Bueno, entonces yo por el momento tengo mi package, mi clase animal, mi package animal con mi public class animal, en los que yo le di unos atributos y también les creé unos métodos para realizar, ¿no? Para que realicen. Entonces, yo ahora dentro de mi clase animal, yo quiero crear diferentes objetos, que esos objetos van a ser mis animales, que van a pertenecer a mi clase animal, ¿no? Entonces, para crear esos objetos, yo primero tengo que crear, dependiendo lo que yo quiera, dependiendo del tipo de objeto que yo quiera crear, voy a tener que crear los constructores. Entonces, vamos por partes. Si yo creo un constructor que sea, los constructores son también bien asociados a, también es muy parecido a lo que son los métodos, pero están asociados al objeto que yo voy a crear. Entonces, yo podría tener un constructor que sea de tipo público, que pertenece a la clase animal, es public, yo le indico la clase, ¿no? Donde va a pertenecer, public animal, y yo le voy a pasar un parámetro al constructor. Este parámetro es digamos, yo creo un constructor que le paso el parámetro nuevo nombre, un string nuevo nombre, después utilizo la variable nombre y le asigno el valor nuevo nombre, significa que yo voy a poder, si yo supongan que yo tengo este solo constructor, este único constructor, acá. Entonces, con este constructor yo nada más voy a poder crear objetos de animales que solo tengan un nombre. No voy a poderle pasar a mi objeto que yo creo, voy a poder crear uno o más objetos de animal, pero solo pueden tener el atributo nombre, porque los constructores vienen dados por, digamos, cómo está formado el constructor, es cómo yo voy a poder crear el objeto. Entonces, yo si tuviera solo este constructor, solo voy a poder crear objetos que le paso como parámetro el nombre. Entonces, si yo voy a la creación de objetos, voy al main. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es de animal 2. Yo podría crear, yo lo único que podría hacer, podría crear un objeto, ¿no? Nada más, de este tipo. Podría crear un objeto que sea, a la hora de crear un objeto, yo le digo de qué clase es el objeto, el nombre del objeto, new, la clase donde, lo mismo, ¿no? La clase donde yo quiero crear ese objeto y entre paréntesis le paso el nombre, digamos, los parámetros de ese objeto, con los datos ya del objeto que quiero crear
pero siempre tengo que tener un constructor para cada tipo. O sea, ¿qué significa? Si yo tengo un constructor solo que le paso el nombre del valor nombre, yo solo voy a poder crear objetos de este tipo. De este tipo de acá, que solo tengan un nombre. Si yo quiero crear objetos que tengan nombre, digamos, con todos los atributos, nombre, tipo, edad, sexo, yo voy a necesitar constructores que traigan todos estos atributos. Entonces siempre se utiliza la creación de varios constructores por esta implementación que yo en la práctica voy a necesitar usar objetos que quizás un objeto que solo tenga el nombre, otro objeto que tengan todos los datos, otro objeto que tenga solo el nombre y la edad. Entonces, para abarcar esas posibilidades, esas diferentes posibilidades, yo voy a ir al constructor y generalmente se hace de esta manera. Se crea un objeto con, no sé, con el atributo nombre. Siempre se utiliza la creación de un constructor vacío, por si quiero agregar algo ahí, siempre un constructor vacío. Luego, un constructor, no sé, de tipo animal, que le paso el nombre y la edad, ¿no? Entonces, le paso por ejemplo el nombre y edad, y le voy a asignar nombre y edad. Si ustedes ya saben que van a utilizar todos los atributos del animal, creando un solo objeto que contenga todos los atributos, pues acá está, y ya está. Que contenga todos los atributos y saben que voy a poder usar todos los atributos. Pero si yo tengo un constructor que tiene todos los atributos y solo quiero usar dos, no voy a poder, me va a arrojar error. Siempre el objeto que se crea, digamos, el objeto que se crea tiene que estar referido a alguno de los constructores. Entonces, yo voy a tener en este caso 3 tipos de constructores, no, 4 tipos. Uno que le paso el nombre, otro que le paso un constructor vacío, otro que le paso el nombre y la edad, y otro que le paso todos los atributos. Una pregunta, ¿no se puede tener parámetros opcionales para no ser tantos constructores? Como parámetros opcionales. Claro, que si no se le pasa un parámetro, le ponga un valor por default. Sí, podríamos ahora en esta clase, vamos a ver en esta segunda clase, vamos a tener algunos que tienen nombres por defectos, pero como este tipo, es decir, darle un constructor con valores por defecto. Pero no, pero el constructor siempre tiene que estar. Más allá del valor, el constructor siempre tiene que estar creado. No. Sí, ya entendí lo que decís. Para no crear constructores, decís vos, nada más. Para no crear tantos constructores. Claro, porque estás creando un montón de constructores. Yo digo, si no se le pasa un valor, se le pasa un valor por default y listo. Se podría evaluar, crear con algún condicional, ¿no? Pero generalmente se utiliza de esta manera, ¿no? Tener varios constructores y poder usar cualquiera de los dos para que no queden valores nulos ni nada por el estilo. Pero bueno, se podría, digamos, la práctica se utiliza de esta manera. Quizás la idea que estás implementando, que estás evaluando vos, se podría implementar, ¿no? Con algún condicional, ver de qué manera quizás se podría implementar. Bueno, entonces, vamos al main y yo al tener diferentes constructores... ¿Profe? Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuáles serían los alcances que tendríamos con Java? Perdón, digo, ¿hasta dónde es que llegaríamos dentro de este curso? De este curso, vamos en lo que es programación orientada a objetos, que es los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Y luego nos vamos a meter, porque digamos, el objetivo de este curso es hacer un club, ¿no? Entonces, para hacer un club no necesitamos tantos conceptos y profundizar tanto en meternos tan a fondo en lo que es con objetos y demás y diferentes, en lo que es programación de objetos, no necesitamos meternos tan a fondo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver una manera global de manejarnos con objetos, que es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Y luego, digamos, la clase que viene vamos a hacer un ejemplo de persistencia con base de datos. Vamos a
empezar a sincronizar Java con base de datos. Y luego vamos a pasar a ver Java Web. Y Java Web vamos a usar archivos de java.jsp servlet para también hacer conexión con base de datos y empezar a armar un CRUD. Pero no sé, el alcance, no sé a qué te referís bien con el alcance, pero... No, era eso, básicamente hasta dónde íbamos a llegar. Entonces, hoy entiendo que más o menos estás intentando explicarnos lo que sería clases, objetos, métodos, atributos. Sí, está bien. Sí, hoy vamos a ver creación de objetos, métodos, atributos y concepto de herencia. Sí, no sé qué me estabas comentando. Listo. No, yo era como para pasar en limpio, así que nada, muchas gracias. Sí, hoy básicamente lo que vamos a ver es objetos, creación de objetos, métodos, atributos y herencia. Eso. Y Muchas manejar gracias. con algunos condicionales dentro de Java. Es eso. Bueno, entonces a la hora de creación de objetos, ¿no? Vamos a indicarle a qué clase nos estamos refiriendo. Más allá de que estemos dentro de la clase, hay que indicarlo igual. Fíjense en que, estoy en la clase actual, entonces va a ser el tipo de animal, el nombre de la clase que estamos actualmente. Nombre del objeto igual a new. Nuevamente le agregamos la clase, nombre de la clase, paréntesis, y llenamos con los valores que queremos que ese objeto tenga. Entonces acá, en este caso, estoy usando el constructor full, ¿no? El constructor full, que sería este, ¿no? Para el primer objeto creado. Estoy usando el constructor full. Luego, para el segundo, bueno, este no estaba así, sino que estaba con una edad. Para el segundo, voy a decir edad 1. Edad 1. Y me faltó un poquito. Para el segundo objeto estoy usando el constructor, que igual le voy a pasar nada más nombre y edad, y estoy usando el constructor nombre y edad, este segundo constructor. Y para el tercer objeto también estoy usando un constructor full, ¿no? Yo podría usar un montón de objetos con el mismo constructor, pero siempre tienen que haber diferentes tipos de constructores para esto, si yo quiero diferentes tipos de objetos que tengan algunos atributos y otros no. Y también podría crear, como yo les comenté, que la clase animal está relacionada, se hereda de la clase animal 2, es una herencia de la clase animal 2. Entonces también voy a poder crear objetos referidos a la clase animal 2 en esta clase. O sea que yo podría usar también animal 2, tipo animal 2, nombre del objeto, new animal 2, y también ese nombre le paso el constructor de esa clase, uso la clase de animal 2, ¿no? El constructor que yo use acá sí que tiene que estar en la clase animal 2, ¿no? Que acá, como ven, tengo también diferentes constructores. A veces se utiliza el valor default como para, si yo quiero luego llenarlo con algún valor en particular, ¿no? A la hora de darle un valor, utilizo un default para después rellenarlo. Simplemente es para, si yo no le quiero dar un valor en el momento, uso default y después lo agrego. En este caso, en la clase animal 2, creé acá un objeto que aún no le pasé ningún valor, ¿no? Por lo que vemos, aún no le pasé ningún valor y se ve de esa manera. Bueno, entonces, una vez que yo tengo los objetos creados, yo si quisiera también modificar algún valor del objeto, una vez que lo creé, quiero modificar un valor, como son variables, yo trabajo con variables, podría seleccionar, no sé, selecciono el objeto, digamos, mascota 1, punto, ¿no? A la hora de llamar atributos o métodos, se utiliza con el punto, nombre del objeto, punto, y en este caso yo llamo al atributo nombre, y le digo que a partir de ahora se va a llamar, el nombre en vez de Firulais se va a llamar Pepito. Y le puedo hacer este cambio, ¿no? Puedo hacer esta modificación. Mascota1.nombre, Pepito.
Y ya a partir de ahora el programa va a obtener ese valor. Bueno, luego podría imprimir los valores, ¿no? Y acá, en base a, una vez que pasa la creación de objetos, ya me puedo manejar con programación que vimos hasta ahora. Puedo utilizar condicionales, puedo utilizar, condicionales, ciclos reiterativos, for, while, cualquier código de programación que se les ocurra, lo mismo que utilizamos en JavaScript, se puede implementar acá. Bueno, entonces yo podría mostrar los valores de los objetos, podría decir si igualame, si decime mascota 1 es igual a mascota 2. Acá viene el objeto de punto equals, se utiliza para igualar. Nosotros hasta ahora vimos lo que es igual con el doble igual, ¿no? Así, para igualar. Pero el equals se utiliza para igualar strings. Si yo quiero igualar, si un nombre es igual a otro, igualar dos strings, se utiliza el punto equals. Pero acá, ahora vamos a ver que yo le hice alguna modificación a este método equals. Básicamente, equals es un método que ya viene incorporado por Java, que lo que hace es igualar string con string. Pero lo que hace esta... Sí, no sé si... lo que hace esta comparativa es compararme también, es case sensitive, o sea que me compara si la letra, si tengo Pepito en un objeto y Pepito minúscula en otro objeto, me va a decir que son diferentes. Pero yo en este caso no quiero que sea así. Entonces ahora vamos a ver la modificación que le hice a este método equal, que como cualquier método, más allá de que venga incorporado con Java, se puede modificar. Profe, Sí. el equals por defecto compara referencias, ¿no? Compara strings, el equal. Y si vos lo cambiás, lo podrías hacer con atributos, ¿no? Digamos, se está comparando lo que hace, en este caso va a comparar los atributos string del objeto 1 con el objeto 2. Eso es lo que compara. Compara strings de un objeto con el string del otro objeto. Ah, ok, está bien, gracias. Sí, ya los compara así. Profe, también está el método que viene el equals ignore case directamente de Java. Sí, eso también lo vamos a ver. Sí, por eso es que yo, digamos, utilizo un equals acá y ahora yo le agrego el ignore case para el tema de la sensibilidad. Y ahora vamos a ver cómo el agregado que le hice. Bueno, entonces yo voy a mostrar si mascota 1 es igual a mascota 2, entonces los animales comparados son iguales. Si no, los animales comparados son diferentes, ¿no? Simplemente una comparación sencilla. Entonces yo voy a ir al método equals. Entonces yo le voy a decir public, como es un método que me va a retornar un booleano si es igual o no, me va a ser de tipo booleano el retorno, equals y de paso como parámetro animal, digamos la clase animal, y de paso el segundo valor a comparar, ¿no? Que en este caso es mascota 2. Entonces, lo que le digo es que esto me va a retornar, lo que me va a retornar es el nombre, ¿no? El nombre punto, y acá utilizo otro método que es que ya viene incorporado por Java, que es el, como bien dijo el compañero, que es el equal ignore case. En este caso, yo lo que voy a decir, que me voy a asegurar que lo que me compare va a ser los atributos que yo quiero comparar, ¿no? Con las condiciones que yo quiero comparar. O sea que yo lo edité ese equals para que yo le diga qué tipo de comparación quiero hacer, ¿no? No la comparación que ya viene por defecto en el equal, sino el tipo de comparación que yo quiero. Entonces, yo al momento de comparar quiero que me retorne, que me diga que el nombre sea igual al nombre del vector que yo quiero comparar, que sea igual al nombre, no el vector del objeto, sea igual al objeto al segundo objeto,
y sin necesidad de, no importa si sea mayúscula o minúscula, que me compare el nombre. Que también me compare la raza con ese mismo atributo de que no importe lo que sea igual o no. Y que también me compare la edad, ¿no? Que también, ven que acá utilizo, le agrego el entero también acá, que me compare el entero, y acá utilizo el doble igual, que me compare si la edad es igual. Y también que me compare si el sexo es igual. Si todo eso coincide, por eso utilizo AND, si todo eso coincide, recién ahí para mí van a hacer que me retorne que sea igual. Ahí para mí va a ser que digamos que los dos animales son iguales. Bueno, eso. También un concepto que es el concepto del método, cuando yo le agrego el @override, significa, se utiliza en Java para indicarle que yo estoy modificando un método que ya está creado. O sea que el método toString, ya es un método que me retorna un entero. Entonces yo acá, no que me retorna un entero, que me retorna una cadena de caracteres. Entonces yo acá estoy modificando ese return, por eso utilizo la palabra reservada override, para indicar, en Java se utiliza para indicar que es un método que ya está, digamos, creado, pero yo le estoy haciendo alguna modificación. Entonces, como significa, viene del concepto de sobreescritura. Entonces, acá voy a utilizar el método toString para que me devuelva el nombre de la mascota es tanto, la raza es tanto, la edad de la mascota es tanto, y la mascota es que me muestre el sexo. Entonces ahí estoy haciendo un override de sobreescritura sobre eso. Y listo, ¿no? Entonces para que me ejecutar esto y que me vaya comparando lo que tengo ingresado y demás, yo lo que voy a hacer es ejecutarlo y simplemente me va a indicar, ¿no? El nombre de la mascota es, bueno, me va a tomar el último, este es el último valor que le agregué por eso me toma un poquito, porque es el último valor que yo le di al animal 1. Vamos a bajar acá, dentro del main, ¿no? Ahora si me voy dentro del main, es el nombre, no, este no, acá. La mascota 1 es el nombre que le di, ¿no? La raza de la mascota es canino, la edad de la mascota es 2, la mascota es macho, no me va a indicar todos los datos. Y también de todo lo que yo puse, ¿no? Yo estoy mostrando los dos mascota 1, estoy mostrando más de un objeto. El nombre de la mascota es Saya, la raza de la mascota es Null. Bueno, ahora esto, digamos, me va a mostrar, como yo tengo una herencia acá utilizada, me va a mostrar también los datos de, cuando yo lo ejecute, me va a mostrar los datos de las dos clases, ¿no? Entonces yo todo lo que tengo, bueno, y al final los animales comparados son diferentes, porque no hay ninguno que cumpla con las mismas características. También me va a ejecutar, digamos, me va a comparar con la clase 2. Como yo ya tengo extendida, ¿no? Las dos clases están sincronizadas, también me va a estar comparando esto de la clase 2. Y de esa manera también me está comparando todo eso. Bueno, eso por el momento. Se lo dejo, esta clase 2 se la dejo para que lo vayan chusmeando ustedes, pero es más o menos muy parecido a lo que vimos en la clase, para que tengan otro ejemplo, la clase 1. Acá les dejo un poquito de teoría sobre herencia, pero es más que nada lo que yo les expliqué. Y la sobreescritura de métodos, ¿no? Herencia con la sobreescritura de métodos. ¿Alguna duda? No. Yo tengo una duda, profe, pero de otra cosa. ¿De qué? El ejercicio de base de datos que está en el campus, creo que no se puede adjuntar un archivo. Igual se lo envié por mail, pero no sé si, Ok. Sí, si sí, se el puede o tema. no. ¿Podés explicar ese ejercicio, por favor? A ver, vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo. ¿Por qué? ¿Y eso qué?
no tiene para adjuntar archivos el campus. Pero creo que ese solo no tiene, Se ¿no? puede adjuntar archivos, yo lo hice. Encontré algo que era como un repositorio, no sé, en ese cuadrito de texto, pero creo que ese no es el archivo. Por eso. Sabes que yo puse ahí desde repositorio y ahí te dejaba adjuntar archivos de tu computadora. Sí, sí, ese lo hice, pero te digo, me parece que no es la forma, la legal. A ver, no. Creo que hay otra forma. O debería. ¿Qué pasó? Fue el. A ver, un momento. Bueno, entonces, dentro Es frontend. de frontend, base de datos, actividad obligatoria. Bueno, era una base de datos con la siguiente estructura. Perfecto. Bueno, en este caso usan PHP MyAdmin. No, está bien, no, también se lleva el Workbench. Ingresar 5 registros. El MySQL Workbench. Sí. Pueden usar, esto es como que es global, pueden usar cualquiera de los dos, pero bueno, solo usen el Workbench porque es el que vimos hasta el momento. Profe, sí. un paréntesis. ¿El presente se da por mail o...? Sí, envíenmelo por mail porque a veces no vamos a llegar. Yo porque ya me tengo que ir, entonces como que quería ver si ya me podía retirar y mandarte por mail. Ok. Sí, dale, tranquilo, envíame el presente por mail, no pasa nada. Vale, bueno, profe, muchas gracias. Un minutito. Bueno, estoy, discúlpeme, estaba justo escribiendo algo. Bueno, entonces, acá lo que les pide es crear 5 registros, hacer un backup de la base de datos creada. Digamos, hacer un backup es guardar la base de datos simplemente. Les deja ahí una opción, ahora eso lo vemos, y para la entrega. Es eso. Y Era una tabla.
Puedes revisar en ingresar al diario para ver si tiene para juntar. Ah, ok, ok. Pero, Ahí abajo. Iniciar o editar mientras. Yo lo tenía pensado subir al FTP y ponerte el link ahí. acá veo que tiene para... Ah, no, desenlazar, enlace... Yo no Si no, lo que hacen es, no hay problema, me envían una foto, así una captura de la base creada. De la base creada, que está creado esa base. El tema del backup, vamos a ver cómo... Yo te las envié por mail. Porque yo no puedo ingresar al FileZilla. A mí el FileZilla no me funciona. ¿No lo podemos subir al del FTP? También. Y te mandamos el link al del FTP. Pero a mí el FTP no me sirve. Profe, perdón, ¿le puedo decir lo que yo hice a ver si le sirve a alguno? Sí, dale. Yo lo que hice fue con el PHPMyAdmin, una vez que creé las tablas y eso, lo exporté. Entonces eso me descargó un archivo. Y yo eso entonces, como lo pide en un RAR, nada, lo enlacé acá desde el diario. Ponés ahí en enlace, examinar repositorios, y ahí te deja adjuntar el archivo. Entonces lo adjunté así. No sé si se entiende. Yo no sé. Sí, lo pueden hacer digamos, esa es una manera válida, y si no, me envían la captura de la base creada. Me envían, nos manejamos con el Mac, me envían una captura de la base, hacen de última el backup y me envían también pegan una foto de la base, el nombre de la base que está, digamos, backupeada y listo. Eso. Es lo mismo que el compañero. Por mail también. Exporté la base de datos y te adjunté la entrada del diario, lo que sería el archivo .sql y la foto .jpg de la base, y eso simplemente. ¿Eso está bien? Claro, eso es lo que está perfecto acá, porque lo podés ahí adjuntar al diario las dos cosas, la imagen y el... Sí, está cómodo. Está correcto de esa manera. Sí. Lo pueden hacer de esa manera tranquilamente. Yo puedo tomar una captura de pantalla y realizar el backup, y el backup te lo envío por mail. ¿Les puedo hacer eso? También, sí. O foto o me lo envían por mail, como prefieran. Pero acá, en el aula virtual, como lo más importante es que lo suban al aula virtual, entonces por eso les pido que tengan la foto, por lo menos en el aula virtual, para que... ¿Y cómo hago para subir una foto al aula virtual? ¿No les deja hacer pegar imágenes tampoco? Tampoco. Hace clic en el enlace y ahí te va a abrir un pop-up que dice examinar repositorios. Ahí creo que puedes subir archivo. En el repositorio. Acá podrían subir un archivo. A ver. Subir un archivo. Y ahí me suben la imagen. ¿Ah? Sí, se puede. Bueno, es eso entonces. Vamos, eso, simplemente me envían esa información y con eso estamos. Yo voy a chequear porque ayer me quise poner a corregir todo y tuve un error al momento de guardar la corrección, se me caía la página. Así que bueno, eso lo vemos. Bueno. Pero una última cosita. Yo soy de los que entró un mes tarde por el tema de la vacante y eso, y me quedaron un par de actividades de HTML sin resolver. Es lo único que no tengo